Y en nuestra mesa trabajamos directamente con el tema de circulación local, circulación regional, y cómo nos involucra este asunto de la economía naranja, Producto Interno Bruto, y estas nuevas dinámicas a las que nos vemos obligados a entrar de alguna manera cuando se plantea la economía naranja. Lo primero es que empezamos a identificar como los escenarios locales que aparentemente facilitan o disponen la circulación local, y nos encontramos con que sucede más fácilmente la circulación internacional que la local. Y entonces nos planteamos en manos de quién está esa circulación local. Y una de las razones, o una de las, digamos, del secreto a voces que todos conocemos, es que el Estado sigue siendo el principal financiador y facilitador de la circulación local, ¿cierto? Incluso visto desde los artistas aún sienten que el Estado debe ser quien garantiza las posibilidades económicas y logísticas de una circulación local. También desde los artistas, deseando una circulación internacional, menospreciando de alguna manera la circulación local, pero en permanente queja por no encontrar recursos y espacios suficientes. También una ausencia o digamos una necesidad de infraestructura para esa circulación a nivel nacional grande, ¿no? Aún centralizando pues todo en Bogotá, o mucha de la acción de circulación en Bogotá, luego Medellín, luego aparece un poco Cali, Barranquilla, de pronto Bucaramanga, pero pues hasta ahí llegó la cuenta, ¿no? Sin embargo, también identificando unos fenómenos muy asociados a la identidad o a lo identitario colombiano, que circulan con mucha más facilidad y que se empiezan a ubicar en mercados, digamos, internacionales, con un tema pues nacional muy fuerte. Entonces es un poco como contradictorio. Esto, refiriéndome al Estado, sigue siendo percibido como el principal ente financiador de la circulación. También, bueno, ahí conectamos con que enfocamos todo directamente a que es un problema de financiación, pero se invisibilizan unos facilitadores o unos potenciadores de esa circulación que no observamos como potentes, ¿no? Y lo que nos hace pues reflexionar acerca de la circulación como tal. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo la circulación? Como una simple movilidad artística, como un simple traslado para mostrar el producto artístico. ¿Qué pasa con esas nuevas formas de circulación digitales, por ejemplo? Si hay posibilidades de que una persona esté movilizando o esté mostrando su producto artístico en otros países, en otras regiones, a través de las plataformas digitales, ¿no sería circulación? ¿No haría parte de esa circulación? Ya aún abriendo las posibilidades de que a través de eso puedo generar ingresos, a través de las plataformas digitales puedo yo crear un proyecto sin renunciar a lo esencial de mi obra y transmitirlo a través de las plataformas digitales. Abrimos entonces ahí una discusión acerca de cómo entendemos esa circulación, o qué tan amplio puede ser el concepto de circulación para nuestro beneficio. Cuando hablo pues hablo de artistas, creadores, gestores y promotores del arte. Bueno, y aquí también se abrió algo interesante a lo que pues se le podría echar lana, todo lo que queramos, y es: la economía naranja puede incrementar la brecha entre las grandes ciudades y las regiones, ¿no? Precisamente por estos nodos que se empiezan a crear en las grandes ciudades y que empiezan a relegar aún más a las regiones, ¿cierto? Incluso entre los estratos. Entonces, sí, además de no haber recursos, no haber infraestructura, no haber conocimiento, no tener las herramientas, pues las regiones quedan relegadas y desplazadas, ¿no?
Entonces pues sería un reto empezar a conectar ese tipo de expresiones o ese tipo de arte regional o expresión regional a los grandes nodos, o cómo podemos articular eso. Pues, y muy directamente conectado con que la concentración de capital está en las ciudades, pero también salía que la concentración de capital identitario está en las regiones. Entonces salía el tema de Nopsa, salía el tema de Barranquilla, salía el tema de Tumaco, Timbiquí, todo eso que sucede en las regiones que al final termina siendo un valor, yo podría hasta usar la palabra, un valor en ventas importante, pues cómo se conecta con este tipo de dinámicas de la economía naranja. En Colombia los recursos para circulación están en las grandes ciudades o centros que tienen organizaciones establecidas y estables, ¿cierto? Conectado pues también con el tema que hablábamos, entonces cómo se resignifican estas ciudades, cómo Manizales empieza a generar un tema, por ejemplo, de distrito cultural, ¿cierto? Cómo empieza a potenciar un festival de teatro internacional, teniendo Manizales el festival de teatro más antiguo en Latinoamérica, y cómo después de lo que le pasa al Festival Iberoamericano de Teatro, ahí sí se ve que un festival internacional como el de Manizales pues lleva más trayectoria y más sostenibilidad, entonces nos pone a dialogar con esos fenómenos. Ante las cadenas de circulación, los artistas asumen una posición pasiva o ausente, también pues relacionado con el tema del Estado como aún el gran mecenas de nuestras posibilidades creativas. Y yo ahí agregaría pues, aún con las reservas y aún con las observaciones que puede tener en este momento el sector artístico frente a la política y a la economía naranja, pues quedarnos en la queja y en la inconformidad nos crucifica, ¿sí? Pensando en que la economía naranja o la economía creativa lleva existiendo hace muchos años, 20 años existe, hoy que el término está de moda, la oportunidad grande está en que dialoguemos y que digamos, mire, esta es la realidad. Si tenemos el spotlight, el foco hoy en este tema y los artistas tenemos algo que decir, pues esa es la gran oportunidad, ¿cierto? Más que resolver el tema de la sostenibilidad del arte, más que la gran oportunidad para que nuestros estudiantes vivan del arte, más que eso, creo que hay que aprovechar la oportunidad para tener unos diálogos serios hoy que estamos en capacidad de enfrentarnos a política, diseño de política, a modelos económicos con propiedad para hablarlo, ¿cierto? La propiedad que también da la academia, la propiedad que también tenemos hoy, después de haber recorrido caminos largos y turbulentos para sostener una actividad artística, podemos hablar con propiedad del asunto. Bueno, aquí aparece también la circulación tradicional ha mutado gracias a las transformaciones digitales y a las plataformas. Bueno, eso ya lo hablé. La economía naranja incluye muchas cosas de las que se deben distinguir los resultados de las industrias creativas y entre ellas las industrias culturales. Ahí una de las preguntas que planteábamos para este panel que era interesante es, vuelvo y digo, aún con las observaciones y las reservas que nos produce el asunto, ¿el sector artístico se beneficia o se podría beneficiar de alguna manera al incluirse en una sola bolsa de indicadores económicos junto con sectores como el turismo o la publicidad, tratando de ver si logramos, por ejemplo, en vez de ver el vaso medio vacío, poderlo ver medio lleno y decir, podemos pensar estratégicamente que estar ahí en esa misma bolsa lo podemos aprovechar para algo, o simplemente como conclusión del sector podemos decir, no, estar en el mismo paquete al contrario nos perjudica. Pero tratar de hacer el ejercicio de, si ya estamos aquí, ¿cómo nos aprovechamos de eso? ¿Cierto? ¿Cómo nos equiparamos o cómo podemos encontrar unos lazos que nos puedan beneficiar? Y conectado pues con el asunto de pues, el emprendimiento y la creación de empresas, que finalmente pues
tal como está diseñada la economía naranja, pues lo que busca es producción de riqueza, entrar en un mercado. Nos hacemos unas reflexiones acerca de esta circulación atada directamente pues a creación artística. ¿Lo que quieren los artistas es circular para producir riqueza? ¿O lo que quieren los artistas es una circulación para la sostenibilidad de su arte? ¿O simplemente lo que quieren es circular para poder expresarse? Entonces esas categorizaciones de esa circulación o esos para qué es de esa circulación pues llaman la atención para integrarnos en una dinámica de mercado, ¿cierto? Si nos vamos a llamar industria, los pelados que están entrando a las universidades o que se están formando artísticamente o incluso empíricamente, ¿tienen un foco de generación de riqueza o tienen un foco de sostenibilidad simplemente? Esas son como las reflexiones, no sé si quieren aportar. Una pequeña anotación sobre el tema de entretenimiento versus la producción artística, porque encontrábamos un ejemplo de algún pueblo de Córdoba en el cual se va la luz a las 6 de la tarde y entonces allí hay una banda musical muy grande. La banda musical es una empresa creativa o sencillamente es una disculpa para poder pasar un momento de bienestar mientras la luz vuelve porque la luz se va. Pues hay una dualidad ahí bien grande en que las regiones todavía hay ciertas cosas que no son comerciables ni comercializables porque son inherentes al bienestar de los pueblos. Eso valdría la pena volverlo mercancía o sencillamente dejarlo allí. Es como un ejemplo así un poco contrastante con lo que hemos hablado en términos de la producción creativa como un producto mercantil, porque es que la economía naranja lo que traduce es a que todo este tipo de producción artística, cultural, que tenga que ver con la parte creativa, son productos mercantiles. No sé si alguno de ustedes quiere decir un poco. A mí me parece que hay una cosa que a mí me quita el sueño, que es que una de las posibilidades puede ser que ese pueblo a partir de esa empresa musical tenga luz, por ejemplo. ¿Queremos luz? Capaz que no, hay que definir, capaz que queremos estar siempre sin luz. Bueno, puede ser una posibilidad. Pero a mí me parece que mientras nosotros muchas veces nos agotamos en discusiones internas que son ideológicas, bueno, toda discusión lo es, en alguna manera. Hay algo que avanza. Se puede, dámelo Netflix, dámelo HBO, dámelo Caracol, y hay algo que en ese avance perjudica, digamos, la producción artística nuestra. Entonces, me parece que un gran problema de esto es abandonar la discusión. Un gran problema de esto es decir, no, el arte no se puede comercializar, y listo. ¿Sí? Si esa es una posición política que uno toma, digamos, el arte no se debe, ¿no? En un imperativo categórico. El arte no debería ser vendido. El arte no se puede valorar. Si se toma esa posición, se abandona, algo se abandona. Y la pregunta es, en ese abandono, ¿quién gana? Digamos. Por eso me parece fundamental que, digamos, no abandonemos la discusión, porque si nosotros abandonamos la discusión de la calidad, alguien la va a agarrar a esa discusión y la va a fijar. Me parece más importante que seamos nosotros que sea HBO el que fije la calidad. Entonces, si nosotros decimos no se puede hablar de calidad, no se puede hablar de comercialización, me parece que hay una limitación muy seria, muy grave, que va a ser aprovechada por otros sectores que tienen más claro hacia dónde quieren ir. Plantearnos las divisiones que igual ya están siendo la base de la política pública nacional, que es lo que es patrimonio, lo que son industrias culturales, lo que son creativas y lo que son medios digitales. Lo que es patrimonio tiene menos tendencia a volverse, debería tener menos tendencia a volverse más comercial. Entonces, por ejemplo, estos músicos de San Pelayo responden a una tradición, a una manifestación cultural, no debería tener que pensarse como industria,
a lo mejor ni ellos mismos lo desean. Entonces ahí uno ya genera otra mirada. Y yo creo que el punto más importante que lo explicaba Carolina es que la discusión se enriquezca desde qué es sostenibilidad, cómo creo para la sostenibilidad y cómo creo para hacer industria. No todos estamos pensando, todos los artistas cuando empiezan su creación y su producto están pensando que quieren volverse ricos. Tal vez la mirada y lo enriquecedor de esos espacios es sentar un precedente desde la sostenibilidad y cómo después se puede o no, o tiene o no que volverse industrial. Cómo les suene lo que voy a plantear, pero a mí me parece, contrario a lo que algunos han expuesto, que los artistas deberían imponer, apoderarse y apropiarse de los medios de comunicación, redes sociales, etc. Porque son los medios de comunicación los que imponen el consumo y los gustos de los que acceden. Yo creo que esta es la única forma de garantizar un estándar de calidad. O sea, nos venden la idea, creo yo, que somos nosotros los que ponemos en el mercado lo que queremos. Yo pienso que es lo contrario, que son las grandes empresas de comunicación los que imponen los gustos al consumidor. Entonces, si los artistas lograran manejar estas empresas de comunicación y manejar todas las redes sociales, sería desde allí que se garantiza la calidad y se podría tener índices de calidad en todo el tema cultural y artístico. Pero sobre eso, por ejemplo, uno puede mirar, YouTube puede tener lo que sea, pero por ejemplo hay youtubers independientes o no independientes produciendo, por ejemplo, contenido sobre arte y cultura de super calidad que le llegan a millones de personas todos los días y, o sea, no necesariamente una cosa tan contradictoria. Por eso es tan complejo ese concepto y ese criterio de calidad, ¿quién lo pone? Si hay un youtuber que tiene 16 millones de visitas y hace cosas muy buenas, los hay. Como hay unos que son basura, lo que quedamos, pues hay de todo, porque ese es el escenario en el que estamos hoy en día. Y ese criterio de esos 16 millones que siguen a ese youtuber, ¿quién los define? Ustedes no tienen 16 millones de personas, no tienen criterios de calidad porque lo siguen. Eso es una cuestión que estamos ahora, no sabemos cómo resolverla. Sí, pero yo propongo que ustedes... Bueno, pero antes Carolina mencionó de pasada una palabra que estaba metido dentro del contenido de esa mesa, y es que yo creo que incluso se podría convertir en uno de esos criterios de calidad, y es que al mercado no necesariamente le interesa salvaguardar la diversidad cultural. Hay mucho interés de salvaguardar la diversidad, la biodiversidad, en fauna y en flora, y hay agencias dedicadas a eso, y hay fondos destinados a eso, institutos de investigación dedicados a eso, pero la diversidad cultural puede estar fácilmente en mucho más riesgo que la biodiversidad. Es la base sobre la cual se construye todo este discurso, y es algo que al mercado no necesariamente le interesa. Pero por eso nos pone una discusión de reggaetón a todo. Pero hay sobre eso, pero no le aportaría Se que estandarizan. Económica, porque el producto vaya a ser vendido y sea comercializable y genere una utilidad, no. pero que también Sino puede pasar. porque cuando hay rentabilidad social, el país gana, la sociedad gana y la democracia gana, que eso es lo que habría que entender, claro. Sí, yo te entiendo perfectamente. O sea, la función de los canales, porque esa es la diferencia entre los canales públicos y los privados. Es que ese no es el problema del mercado. El problema del Detalles, porque hablar de mercantilización a nivel general me parece problemático, porque uno ve y los países, algunos de los países donde ha habido más reflexión y discusión sobre economías creativas y más producción al respecto, son países en donde más se ha mantenido el estado de bienestar, no son países tan neoliberales. Y hay unos elementos importantes de cuál es el papel de esas industrias dentro de un marco de un Estado que no es un Estado, o que no está conceptualizado como un Estado neoliberal. Ahora, entonces, uno tendría que ver bien en detalle qué es, en dónde aparece el lenguaje neoliberal y la política neoliberal en los contenidos o de la ley o de la política distrital, porque me parece que no es tan fácil. Y yo vuelvo a insistir en que
debemos evitar las miradas dicotómicas porque eso no nos deja entrar al corazón del asunto. Entonces, pues esto va a ser materia de discusión permanentemente, pero creo que hemos avanzado bastante. Hay unos muy buenos puntos encima de la mesa. Yo solamente quería hacer un último comentario, como mencioné el tema de la biodiversidad, ahí nos llevan mucho terreno ganado y de pronto hay referentes interesantes, ¿no? Precisamente la dificultad de negociar con un ministro de Hacienda o con bancos o con entidades multilaterales para temas de biodiversidad los ha llevado a desarrollar conceptos como los de los bonos verdes y como los del capital derivado de protección de biodiversidad. Entonces, ahí hay ejemplos que pueden ser interesantes y que podrían ser adoptados por industrias creativas. Uno aprovecha ciertos lenguajes que ya están instalados dentro de la gestión estratégicamente para poder movilizar otras agendas. Hay casos de eso. Bueno.